Sin duda alguna, One Piece ha sido un anime que ha marcado nuestras vidas de una manera u de otra, y en parte es todo gracias a los protagonistas principales, los Mugiwaras. Cada uno tiene sus ideales, sus sueños y una personalidad única que no deja a nadie indiferente, y esto ha provocado un gran impacto en nuestra vida cotidiana. Algunos quieren ser como Luffy, otros como Zoro y otros como Sanji, quitando lo pervertido, claro está. ¿Para qué mentiros? Yo también me vi afectada por las personalidades de este grupo pirata simpático y divertido. Básicamente son como nuestra familia, han estado ahí para nosotros siempre, sin la necesidad de estar físicamente con nosotros, marcando nuestras vidas de una manera única y emocional. Todos estaréis preguntando ¿por qué estoy diciendo todo esto si el título y la portada del vídeo es diferente a lo que os estoy contando? Tranquilos, llegaré a ese punto. Y es que, a pesar de que este grupo de piratas ha hecho nuestras vidas más emocionantes y entretenidas, no significa que no tengan sus cosas malas y que escondan algo muy profundo. ¿Alguna vez os habéis preguntado si Luffy realmente está cuerdo? ¿O si Zoro tiene problemas más allá de su sentido de la orientación? Porque sí, a lo largo de la obra hemos visto comportamientos raros y excesivos de los Mugiwaras que dejan mucho que desear, problemas psicológicos que padecen y que están intentando superar o sobrellevar. Porque si hay algo muy claro para mí, nuestro mayor enemigo es uno mismo. Los humanos somos seres vulnerables y frágiles en cuanto a temas psicológicos. A pesar de decir algunos que están bien y que no les pasa nada, no es del todo cierto, pues siempre intentamos escondernos tras una barrera emocional para no salir lastimados, no preocupar a otros o evitar problemas, y Luffy y sus nakamas no se salvan tampoco de los problemas emocionales. Por eso en este vídeo me propuse analizar en profundidad el comportamiento de cada Mugiwara, el problema emocional que tienen o si aún están en proceso de superarlo o no. Cabe aclarar que no soy psicóloga, así que no tengáis muy en cuenta lo que estoy diciendo, pues esta no es mi profesión. No pretendo diagnosticar a nadie, esto no es una consulta, sino reflexionar, aprender y entender mejor a estos personajes tan queridos. Me he valido de la ayuda de ChatGPT para identificar esos problemas psicológicos presentados en los Mugiwaras, y como bien sabéis, puede tener fallas, así que no toméis esto como algo 100% verídico. Al ser un tema serio, no añadiré en este vídeo elementos de humor, así que si esperáis ver memes en este vídeo, os aviso con antelación que no habrá ninguno, y tampoco os pediré que os suscribáis al canal, pero sí quiero que dejéis vuestro comentario al respecto. Sin más que deciros, os dejo con el vídeo. Luffy es energía pura, impulso, risa, libertad, pero detrás de esa sonrisa perpetua hay algo más complejo. Luffy no conoce el miedo como lo conocemos los demás, no se detiene a pensar en las consecuencias, no calcula, se lanza, y siempre lo hace con una convicción tan absoluta que asusta. Tal vez esa personalidad única y despreocupada de él sea lo que mantiene unida a la tripulación, debido a la gran promesa de que sus nakamas cumplirán sus sueños si permanecen a su lado, y que en algún punto dado nosotros desearíamos ser como él. A primera vista, Luffy parece inmune a todo, al dolor, al miedo, al fracaso, pero si lo miramos bien veremos que su comportamiento es el de alguien que no sabe parar. Luffy no piensa en el futuro, actúa por impulso, se lanza de cabeza al peligro y parece incapaz de medir las consecuencias. ¿Inmadurez? Tal vez. Si lo miráramos desde un enfoque clínico, podríamos pensar que es un caso de trastorno por déficit de atención e hiperactividad, algo que hemos visto a lo largo de la obra. Sin embargo, Luffy también encarna algo más profundo, una rebelión contra la estructura, contra las normas, contra el dolor del pasado. Cuando Shanks pierde el brazo para salvarle, y cuando Luffy se despide de él llorando, algo cambia en él. Decide que la única forma de vivir es siendo libre, absolutamente libre, aunque eso signifique parecer un insensato. Su obsesión con proteger a los suyos, con no perder a nadie más, puede verse como una herida mal cerrada, la de quien aún no ha perdonado al mundo por lo que ya le han quitado. Esto debido a la pérdida de sus dos hermanos mayores, que habían muerto debido a que gente con mayor poder se los arrebataron, aunque más adelante se revela que Sabo siempre estuvo vivo, lo que conlleva a que Luffy desarrollara una especie de culpa por no haberlos protegido, generando en él la llamada carga del superviviente. Esto lo experimentan personas que han sobrevivido a un evento traumático, en el que otros han muerto o han resultado gravemente heridos. Esta carga puede manifestarse como culpa, tristeza, ansiedad y dificultad para procesar el trauma. No es algo que se pueda tratar con facilidad, eso siempre está ahí y se debe aprender a vivir con ello, algo que Luffy hizo durante el timeskip. No ha superado la muerte de Ace, pero sigue adelante a pesar de todo, y ahora lo que le queda proteger son sus nakamas, porque es lo que siempre ha tenido a su lado, y no duda en protegerlos. Zoro es otro caso especial, silencioso,
frío, con una disciplina casi sobrehumana. ¿Por qué alguien se entrena hasta sangrar? ¿Por qué se castiga a sí mismo con tanto rigor? Zoro parece haber convertido la autodisciplina en una religión. Es un guerrero, un hombre de honor, pero también es alguien que evita cualquier expresión emocional, que vive bajo una autoexigencia extrema y que parece estar en guerra consigo mismo más que con el mundo. Alguien que constantemente quiere superarse a sí mismo hasta la extenuación, hasta el punto de manchar sus manos a base de entrenamiento excesivo. Y eso se parece mucho a un trastorno obsesivo de la personalidad. No es que tenga manías o repeticiones, sino que vive bajo reglas autoimpuestas rígidas y siente culpa si las rompe. Zoro no se permite fallar. Esto posiblemente esté ligado a la promesa que se hizo él mismo de cumplir su sueño y el de Luffy. Por eso se exige de más para cumplir las expectativas de ambos, y que tras el timeskip parece haber desarrollado también alexitimia, dificultad para identificar o expresar emociones. Zoro rara vez muestra vulnerabilidad y cuando lo hace suele ser a través del sacrificio físico. En cierto modo, su estoicismo es una armadura emocional. Ha elegido convertirse en la espada para no sentir más dolor, volviéndose más un arma que un ser humano. Detrás de su mirada fría hay un niño que aprendió que mostrar dolor es traicionarse a sí mismo. Por eso nunca se queja, porque sentir para él es peligroso. Pocas historias dentro de One Piece duelen tanto como la de Nami. Su sonrisa al principio es falsa, una máscara que aprendió a usar de pequeña, porque cuando vives en la opresión, cuando tu infancia es vendida por una tiranía disfrazada de orden, la única forma de sobrevivir es adaptarse. Nami ha sobrevivido. Y eso lo dice todo. Desde niña fue sometida, explotada, utilizada. Su reacción natural ha sido desconfiar, controlar, protegerse. Por eso, al principio, es tan cerrada. Por eso le importa tanto el dinero. No es codicia, es seguridad. Su necesidad de control, su obsesión por el dinero al inicio y su reacción emocional intensa ante la traición pueden explicarse como síntomas de trastorno de estrés postraumático. Evidentemente, las heridas emocionales que Arlong le provocó desde pequeña, como el haber asesinado a su madre frente a sus ojos, obligarla a unirse a su tripulación y bajo la opresión de cumplir su promesa de liberar a la villa, no se olvidan fácilmente, pero cuando lo hace, lo entrega todo. Por eso, su proceso de abrirse, de reír, de llorar sin miedo, es uno de los más conmovedores de la serie, porque cuando alguien que ha vivido con cadenas aprende a confiar, es un acto de valentía monumental. Nami aprendió también a perdonar, sobre todo al comprender las acciones de Arlong de por qué odiaba a los humanos e hizo lo que hizo. Pero eso no significa que haya perdonado al mismo Arlong, sino a los Gyojins de no meterlos a todos en el mismo saco y seguir adelante con su vida viviéndola al máximo con sus nakamas. Sanji parece el típico personaje cómico, hasta que descubrimos su pasado. Es el personaje que más juega a esconderse detrás de una máscara, el galán, el cocinero elegante, el seductor empedernido. Pero lo que esconde es un niño roto, rechazado por su familia, convertido en una especie de error, para más tarde salvado por un hombre que le enseña que ser débil también es una virtud, viéndolo como su guía y su figura paterna, algo que él nunca tuvo de niño. Sanji es pura contradicción. Es alguien que se odia a sí mismo más de lo que deja ver. Su obsesión por proteger, por servir, por no golpear jamás a una mujer, no es solo caballerosidad, es culpa, es una búsqueda desesperada de redención por no haber protegido a las dos únicas chicas que le importaban, su madre y su hermana Reiyu. Él ha construido una personalidad que depende completamente de la aceptación ajena, tiene miedo de no ser suficiente, y aunque su ego parece enorme, en realidad es frágil. Detrás de cada gesto seductor hay un niño que aún cree que no merece ser amado. Su historia encajaría con un trastorno dependiente de la personalidad, y cuando se enfrenta a su pasado, vemos que también hay una lucha interna entre su parte violenta, la que le viene por sangre, y la compasiva, la que eligió cultivar. Sanji quiere ser bueno, porque teme lo que sería si dejara de luchar contra sí mismo. Pudo enfrentar a su padre biológico, expresó su repulsión hacia su familia de sangre, y solamente ve a Zeff como su padre y su única familia, y que ser diferente no lo hacía débil, sino mejor, preservando el legado que le dejó su madre y el sacrificio de su hermana, y ahora su única preocupación es no ser como su familia biológica. Después de todo, porta su sangre. El mayor temor de Sanji es perder el control de sus facultades y perder su identidad como individuo normal, llegando a un punto de pedirle a Zoro que lo matara si llegara a ese punto, demostrando que preferiría morir antes que hacer daño a los demás, en convertirse en su peor pesadilla.
Usopp es probablemente el personaje más humano de toda la tripulación. Es el miedo hecho persona, miente para sobrevivir, se inventa hazañas para sentir que vale algo, pero lo más impactante es que, a pesar de eso, siempre vuelve, y aunque todos se ríen de él, hay algo profundamente humano en ese comportamiento, porque es natural sentir miedo. Es un mecanismo de defensa del que prescindimos para valorar el peligro al que nos enfrentamos. No siempre la opción más sensata es enfrentar directamente al peligro, también puedes huir, no estamos obligados a ello. Por eso tenemos la opción de correr. Usopp refleja lo que en muchos sería el síndrome del impostor y ansiedad generalizada, pero a diferencia de otros, lucha cada día contra ese miedo. Aunque tiemble, va, aunque llore, dispara. Se contradice a sí mismo constantemente diciendo que no puede, pero realmente puede. Es un joven que lidia con su problema todo el tiempo, pero que ha sabido llevarlo de alguna manera u de otra. Se siente pequeño entre gigantes, inútil entre héroes, pero sigue ahí. Sus mentiras no son egoístas, son un refugio. Si puede creerse sus propias historias, tal vez pueda sobrevivir en un mundo que le queda grande, pero a medida que avanza la historia, vemos un camino increíble. Usopp empieza a enfrentarse a su miedo. ¿Grita? Sí. ¿Tiembla también? Pero se queda y pelea. No hay mayor valentía que la del cobarde que decide ser valiente. Y Usopp es el reflejo perfecto de lo que significa crecer con miedo, pero no rendirse. Chopper tiene poderes, conocimientos médicos, un gran corazón y aún así duda constantemente de sí mismo. Tiene un enorme poder, una inteligencia brillante, pero una autoestima tambaleante. Se siente un monstruo, un intruso, un bicho raro. Aunque el grupo lo quiere, él a menudo no se siente suficiente. El ser diferente fue lo que lo marcó al ser rechazado por su manada al tener la nariz azul. Incluso como humano, también fue rechazado y tachado de abominación. Pero gracias a Hiruluk, Chopper aprendió a confiar un poco más en los humanos, aunque no en todos. Chopper sufre lo mismo que Usopp, el síndrome del impostor, además de ansiedad social. Es algo natural el que queramos ser aceptados en la sociedad para sentirnos seguros y tener a gente con quien hablar y disfrutar el día. El caso de Chopper fue muy triste debido a que fue rechazado tanto por su familia como por los humanos, pero la presencia de Hiruluk y Kureha le dio el valor para abrirse y encajar, dándole la oportunidad de volver a confiar, a abrirse, darle motivación y amarse tal y como es, actuando ambos como una figura materna y paterna, cada uno con sus ideales, pero con un mismo objetivo, hacerle sentir bien consigo mismo. Chopper va aprendiendo a verse con los ojos de sus amigos, y eso es lo que lo salva, porque el verdadero poder no está en su forma monstruosa, sino en su capacidad de curar y cuidar incluso cuando no cree en sí mismo. Su evolución es clave, aprende a aceptarse como mezcla de humano, animal y médico. En su caso, la aceptación del monstruo interior es el camino hacia la sanación. Robin es probablemente el personaje más complejo emocionalmente. Ha estado sola casi toda su vida, perseguida desde la infancia, traicionada y utilizada. Aprendió que acercarse a alguien significaba peligro, que amar implicaba perder. Su actitud distante, su tono siempre contenido, de mirada fría, y todo lo hizo con el único propósito de vivir, en base a la promesa que le hizo Saul y su madre, donde también en ocasiones se quebraba y deseaba acabar con todo. Siempre había una dualidad en ella por seguir viviendo o morir. Cuando vives en una sociedad en la que eres el enemigo público número uno, no tienes muchas opciones. Es como adentrarse en la jungla. El más fuerte vive y el más débil muere, por lo que desde niña Robin tuvo que unirse a varias personas con mucho poder para sobrevivir y esconderse, dejándolas de lado cuando ya no les convenía o cuando casi era atrapada, sin dejar de lado sus intereses personales. Su comportamiento inicial muestra claras señales de apego evitativo y disociación emocional, aunque su personaje dio un giro de 180 grados cuando conoció a Luffy y a los Mugiwaras. Por eso, cuando encuentra refugio en ellos, que la aceptan sin condiciones, se quiebra, porque nunca había querido vivir, hasta que entendió lo que era ser amada. Ha vivido tanto dolor que su única forma de no colapsar ha sido desconectarse del mundo, pero el momento en el que grita "quiero vivir" es uno de los más potentes de toda la serie, porque resume lo que pasa cuando alguien traumatizado se permite, por fin, desear algo para sí misma. Se aferra más a esa felicidad que a la muerte, dando a sí misma la oportunidad de volver a ser feliz, al tener amigos, un refugio, una familia, gente con la que siempre contar, que te extienda la mano para ayudarte a levantarte. Franky, por otro lado, es un personaje fascinante.
Su cuerpo es una reconstrucción literal, pero también simbólica. Perdió su identidad original, cambió de nombre, se transformó en algo que nadie puede definir del todo. Perdió a su figura paterna en un accidente que él provocó, y eso lo llevó a hacerse a sí mismo, literalmente. Dejó de ser Cutie Flam para convertirse en algo nuevo, algo que no pudiera volver a fallar. Su excentricidad es muchas veces una forma de evitar el dolor, pues si haces suficiente ruido, no tienes que escuchar tu propia tristeza. Todos asumen que estás bien porque estás lleno de energía y con ganas de devorar el mundo, cuando es al contrario. Frankie representa al que se reconstruye para no sentir, pero en el fondo sigue buscando aceptación. Sigue temiendo no ser suficiente. Este podría estar padeciendo un trastorno de identidad disociativa leve. Su teatralidad, su humor exagerado, su necesidad de reconocimiento podrían ser indicios de una personalidad que aún no ha encontrado su centro real, y aunque se ha puesto una coraza de acero, su corazón sigue siendo el de aquel niño que solo quería construir cosas buenas. Pero al igual que todos nosotros, aún portamos al niño que llevamos dentro. Cambiamos completamente nuestra personalidad a una más segura y firme para no mostrar debilidad frente a los demás. Creamos nuestra propia coraza, pero eso ya depende de cada persona, de su vida, de su personalidad. Todos somos diferentes. Entonces, ¿el ser un pervertido es otra forma de esconderse? No estoy segura. Puede que sí o puede que no, pero empieza a pensar que también es una fachada para esconderse. Cuanta más extravagancia expreses, más chances tienes de desviar la atención de los demás. En parte lo que hace Frankie está bien, porque aprendió a soportar el dolor y a hacerse a sí mismo. No siempre debemos vivir del dolor o sentirnos culpables por ciertas acciones que tomamos. La opción más acertada es seguir adelante y aprender de nuestras experiencias pasadas, algo que Frankie aprendió a su manera. Brooke, por su parte, ha vivido la soledad en estado puro. Literalmente ha muerto, ha vagado sin compañía durante décadas y ha tenido que encontrar sentido en el vacío. Su uso del humor constante no es una simple broma, es un mecanismo de defensa ante la desesperación. Si Brooke no se ríe, se rompe. Por eso hace chistes sobre su condición, porque el único modo de no enloquecer del todo es abrazar la locura con elegancia. Su humor, sus bromas, su risa, todo eso es un mecanismo de supervivencia, porque si Brooke no se ríe, se derrumba, debido al miedo que tiene al silencio, a la soledad. Pero bajo esa fachada hay un alma profundamente herida, melancólica y filosófica. Seguramente sufra una especie de depresión existencial profunda. Pues a veces cuando sobrevives a un evento tan traumático te preguntas constantemente el porqué de todo. ¿Por qué sigo vivo? ¿De qué sirve estarlo cuando lo has perdido todo? Brooke no canta solo porque le gusta, canta porque es su única manera de seguir vivo, una forma también de preservar la memoria de sus nakamas fallecidos y de mantenerlos cerca, una forma de afrontar el dolor de una forma más pacífica, al tener algo que tenía en común con sus camaradas, además de alegrar a su actual tripulación con sus canciones. A través de la música, a través de la promesa Laboon, a través de la esperanza, Brooke es la prueba de que incluso después de perderlo todo, se puede seguir caminando, aunque estés hecho de huesos, aunque estés roto por dentro. Canta porque es su única manera de seguir vivo. Jinbe representa la figura del adulto emocionalmente estable, del que ya ha pasado por las guerras, por el dolor, por el duelo y ha aprendido a estar en paz con sus cicatrices. Sin embargo, esta estabilidad no significa que no haya sufrido. Jinbe ha sido testigo directo de la discriminación más profunda. Como Tritón, ha vivido la injusticia desde niño, ha visto morir a su gente, ha sido utilizado como símbolo y ha tenido que cargar con el peso de decisiones que marcaron muchas vidas, entre estas la de Nami. A diferencia de otros miembros de los Sombreros de Paja, Jinbe no responde con reactividad, sino con reflexión, pero esa templanza no es innata, es el resultado de un largo proceso de madurez emocional, pues ha pasado por muchos desafíos constantes y experiencias que marcaron su personalidad, y a pesar de ello, también tiene sus problemas psicológicos. Puede que padezca de trastorno de estrés postraumático y culpa moral crónica. Jinbe no es un personaje trastornado, sino herido, reflexivo y sanado. Es un caso ejemplar de alguien que ha pasado por situaciones traumáticas severas y ha logrado reorganizar su mente y su alma hasta convertirse en un pilar de estabilidad, pero ha aprendido a vivir en paz con su historia. Es un gyojin por el cual ha pasado por muchas situaciones duras, pero que ha aprendido a lidiar con sus propios problemas sin la ayuda de nadie, y al ser la nueva integración para los Mugiwaras, puede ser un buen soporte moral y un guía de sabiduría, manteniéndose como una figura paterna para los Mugiwaras. Y bueno, eso ha sido todo. Espero que este vídeo haya sido de vuestro interés y os haya hecho reflexionar, dándoos un enfoque completamente diferente con respecto a los Mugiwaras.
Si este vídeo os ha gustado e interesado, puedo hacer otra parte incluyendo otros personajes, ya que tengo ciertas ideas. Solo dejen un comentario y menciónenme algún personaje que os interese que analice en profundidad. En esta ocasión no os pediré que os suscribáis al canal ni que me sigáis por redes sociales, solo pediré vuestra opinión honesta y personal en los comentarios del vídeo. Os habla vuestra anfitriona Ryumi y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Nos vemos!